Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el decreto legislativo número 1436. Siguiente. Nuestros integrantes son Huaringa, Teodoro, Bonilla, Álvarez y su presentador Torreblanca. Vamos a dar ejemplos sobre los principios del marco de la administración financiera, empezando por la articulación. En un ejemplo tenemos que un gobierno central coordina con las municipalidades para asegurar que los proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras se alineen con los planes de desarrollo regional y nacional, evitando duplicación de esfuerzos y recursos. Otro ejemplo tenemos como el gobierno nacional coordina con las autoridades locales para integrar los proyectos de transporte público como la expansión de redes de metro, autobuses y con los planes de organización y desarrollo económico regional, asegurando la infraestructura de transporte eficiente y conectada. Y esto y ahora con la centralización normativa. Tenemos dos ejemplos. Uno donde nos dice, el Ministerio de Finanzas emite directrices detalladas sobre cómo deben llevarse a cabo las auditorías internas de todas las agencias gubernamentales, especificando las responsabilidades y los recursos necesarios para realizar las auditorías de manera eficiente. Otro ejemplo tenemos la Oficina de Control Interno del Estado emite directrices uniformes para la gestión de contratos públicos, estableciendo procedimientos estandarizados para la licitación, adjudicación y monitoreo de contratos, garantizando que todas las entidades gubernamentales sigan las mismas normas. Siguiente. En el tercer punto tenemos la descentralización operativa. En un ejemplo tenemos como en cada ministerio tiene la autonomía para gestionar sus propios presupuestos y realizar compras dentro de los lineamientos establecidos por el ente rector, como el Ministerio de Economía, para asegurar que cada unidad opere de acuerdo con las políticas financieras generales. Otro ejemplo tenemos los gobiernos regionales, que tienen autonomía para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo local como la construcción de centros de salud, escuelas, dentro del marco de las políticas nacionales y con el presupuesto asignado por el gobierno central. Le paso la voz a mi compañera. Bien, en el punto 4 tenemos lo que es la multianualidad, que trata sobre la gestión a largo plazo. En el primer ejemplo tenemos lo que es un Plan Nacional de Educación, incluye inversiones en infraestructura escolar y información de maestros que extienden a lo largo de los 5 años, alineando con la estrategia fiscal a lo largo plazo del país, para asegurar así la sostenibilidad financiera del proyecto. El segundo ejemplo habla sobre el Programa Nacional de Energía Renovable, que establece metas y proyecciones para la instalación de paneles solares y parques eólicos a lo largo del plazo de los 10 años, en línea con los objetivos fiscales del país para promover la sostenibilidad ambiental y energética a largo plazo. El siguiente, por favor. En la probidad habla sobre la prevención de corrupción. En el primer ejemplo habla sobre las entidades públicas que implementan sistemas de denuncia anónima y autoridades regulares para detectar la prevención y prevenir prácticas corruptas, y los funcionarios deben presentar declaraciones de bienes y conflictos de intereses para asegurar la transparencia y la gestión pública. El segundo ejemplo habla sobre las entidades gubernamentales que implementan un sistema de auditoría de terceros para revisar los procesos de contratación y asegurarse de que se cumplan los estándares éticos y legales, además de que los funcionarios públicos participen en cursos de ética y conducta profesional. Siguiente. En el sexto punto habla sobre la responsabilidad fiscal, que es el manejo prudente del presupuesto. En el ejemplo 1, antes de lanzar un nuevo programa social, el gobierno realiza un análisis exhaustivo del impacto fiscal para asegurarse de que el gasto adicional que no comprometa la estabilidad económica y se adhiera a los límites establecidos en el presupuesto. En el ejemplo 2, antes de aprobar el subsidio agrícola, el gobierno realiza un estudio de costo-beneficio para evaluar
cómo el subsidio afectará las finanzas públicas y asegura que el gasto se mantenga dentro de los límites presupuestarios para evitar déficits inesperados. Le paso a mi compañero. En el punto 7, sostenibilidad fiscal. Ejemplo 1. Antes de asumir una nueva deuda para financiar un proyecto de infraestructura, el gobierno evalúa cuidadosamente su capacidad para pagar la deuda en el futuro y asegura que el nivel de endeudamiento no exceda los límites permitidos para mantener la estabilidad financiera a mediano plazo. En el ejemplo número 2, el gobierno planea una expansión en el sistema de pensiones y realiza un análisis actuarial para evaluar el impacto a largo plazo en las finanzas públicas, asegurando que el nuevo sistema se ajuste a los ingresos y gastos proyectados para mantener la estabilidad financiera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora venimos con el tema de los sistemas administrativos. En el punto 1 tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. Un ejemplo claro sería el proyecto de una construcción de carretera, en el cual en este sistema ingresa lo que es la generación de todo un procedimiento para saber las características técnicas que podría tener una infraestructura que esté en proyecto de construcción. Ahora doy pase a mi compañero. Ya, en el Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en entidades y organismos del sector público. Un ejemplo son los aportes que brinda el contribuyente, ya sean los impuestos, tasas, transferencias de capital y entre otros. Siguiente. Siguiente. El Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y aparte de la estructuración del financiamiento del sector público, de manera integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. Unos ejemplos serían la letra del Tesoro, valor de la renta fija emitido por el Estado y bono del Estado de inversión. Siguiente. El Sistema Nacional de Contabilidad. Es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa contable internacional vigente. Tenemos los ejemplos que son el PBI, la renta nacional y balanza regional. Doy paso a mi compañero. Bueno, veremos el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bueno, es el conjunto de principios, procesos y normas, con técnicas e instrumentos para la prevención de bienes y servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Un ejemplo es al momento de construir una obra pública, como la creación de nuevas autopistas, los recursos brindados a la entidad encargada de la obra por el Estado tiene que ser monitoreada con el objetivo de dar resultados de forma más eficaz, de la forma más eficaz posible. Bueno, veremos que están conformados por tres componentes: el planeamiento y programación, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes muebles e inmuebles. El otro Sistema Nacional de Programaciones Multianual y Gestión de Inversiones, bueno, es un sistema administrativo del Estado que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria. Un ejemplo es la construcción de colegios, hospitales, bueno, etcétera, de acuerdo con las prioridades del gobierno. La gestión fiscal de los recursos humanos, bueno, es el órgano de la línea del ministerio encargado de realizar el análisis financiero y técnico sobre las políticas en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Un ejemplo es que
Podemos tener como ejemplo los ingresos al personal activo, los diferentes pensionistas de los regímenes a cargo del Estado, entre ellos los ingresos al personal, aportes del Estado, de las pensiones y reconocimiento estatal. Muchas gracias.